Te glorificamos y exaltamos tu nombre. Oh
de Cristo reine en nuestros corazones, hermanos. Se gozaron en las alabanzas, hermanos. Y sí vivimos para adorarle y glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea el Señor, hermanos. Pues vamos, hermanos, a dar inicio en esta preciosa mañana, hermanos. Y así como nos hemos gozado en las alabanzas de adoración, hermanos, de júbilo, pues que el Señor nos dé, hermanos, de su bendita y santa palabra, hermanos, que tanta falta hace en estos tiempos, hermanos. Siempre nos ha hecho falta, hermanos, y esta palabra es la que es esa lumbrera a nuestros pies, hermanos, y en nuestro camino, hermanos. El Señor nos ha ayudado grandemente y el Señor nos ha transformado por medio de esta palabra, hermanos. Por eso, hermanos, pues vamos a orarle al Señor, hermanos. Ya entramos por sus puertas con acción de gracias, hermanos, con alabanza, ya estamos en sus atrios, hermanos. Ahora vamos a recibir del Señor este bendito y santo alimento que es su bendita y santa palabra, hermanos. Pónganse en sus pies, hermanos, y vamos a orar al Señor, hermanos. No sin antes, hermanos, les invito a que abran su escritura ahí en Génesis, hermanos, capítulo 6, versículo 1, hermanos. Y en lo que buscan la cita, hermanos, vamos a orar, hermanos, por dos necesidades que hay aquí. La necesidad de nuestra hermana Evangelina, que está aquí presente, hermanos, que en la semana le van a hacer una operación en sus ojos. Vamos a orar para que el Señor la levante con gran poder y en su misericordia el Señor haga la obra maravillosa en nuestra hermana Evangelina, hermanos. Hay otra necesidad, este varón, hermanos, se llama Brandon. Él es un sobrino de mi esposa y pues parece que le dio una parálisis facial, hermanos. Vamos a orar para que el Señor tome el control de estas dos necesidades, hermanos, y el Señor sea exaltado y sea glorificado, hermanos. Sin antes vamos a leer la palabra de Dios y oramos, hermanos. Génesis capítulo 6, ya lo tiene, hermanos. Vamos a leer del 1 al 3 y del 5 al 6, dándole la honra siempre al Padre, al Hijo y a su bendito y santo Espíritu. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, versículo 2, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió ¿en dónde, hermanos? En su corazón. Vamos a orar. Padre bendito, a usted sea toda la honra y sea toda la gloria, glorioso Dios. Señor mío, gracias le damos en esta preciosa mañana, Señor, porque nuevamente nos concede la dicha y esa bendición, Señor, y esa gracia, Señor, que hemos hallado en usted, bendito Padre Celestial, y que esa gracia, Señor, así como en aquel tiempo su siervo Noé, Señor, halló, Padre Celestial, que nosotros también, Señor, estamos bajo esa gracia y bajo su misericordia, bendito Dios. Permítanos, Señor, siempre caminar, Padre Celestial, en ese temor, Padre Celestial, y en ese temblor delante de su presencia, glorioso Dios. Gracias le damos, Señor, porque usted, Señor mío, nos ha bendecido grandemente, Señor. Nos ha dado, Señor, todo lo que necesitamos, Padre. Y es por eso que en esta mañana, Señor, estamos gozosos, Señor mío, y felices de que una vez su misericordia, Padre Celestial, un día más, usted, Señor mío, nos tiene aquí delante de su presencia, Señor, porque está escrito que su misericordia es nueva cada mañana, bendito Dios. Es por eso, Señor mío, que nosotros somos bendecidos por parte de usted, Señor, y en ese agradecimiento estamos, Señor, aquí delante de su presencia, Padre. Que, Señor mío, usted sea el que prepare nuestros corazones, Señor, para recibir de su palabra, Padre Celestial, que en esta mañana usted nos va a hablar, bendito Dios, y que sea su Espíritu Santo, glorioso Señor, en cada uno de estos corazones que están aquí reunidos, Señor,
que usted los prepare, Señor, y que su palabra, Padre Celestial, haga, Señor mío, lo que tiene que hacer en nuestros corazones, Señor. Y así, Padre Celestial, como está escrito, todo esto que vamos a leer, dice su palabra, que son ejemplos para todo aquel que ha de vivir impíamente, Señor, pero también aquel que va a estar delante de su presencia, o el cual, Señor, usted ya ha puesto su mirada en cada uno de esos justos, bendito Padre Celestial. Señor mío, pero nosotros, Señor, no queremos perdernos, Padre, sino que todos queremos irnos con usted a esa vida eterna, Señor. Pero bendito Dios, déanos la sabiduría que necesitamos, Padre Celestial, y la inteligencia, Señor, para nosotros poder atender a su palabra, Señor, no solamente ser oidores, sino hacedores, bendito Señor. Y así, Padre Celestial, como estos hombres que usted, Señor, salvó, bendito Dios, que todos nosotros seamos salvos, porque dice su palabra que aquel que persevere hasta el fin, ese será salvo, Señor. Y aquí estamos, bendito Dios, que abra nuestro entendimiento, Señor, cada uno de los que estamos aquí, Señor. Grande es usted y maravilloso, glorioso Dios. Este siervo inútil, Señor, se pone delante de su presencia, Padre Celestial, para que esta palabra que usted me ha dado primeramente para mí, bendito Dios, porque usted me habló a mí, Señor. Y así es que yo, Padre Celestial, que usted me use, Señor, por medio de su Espíritu Santo, Señor, y que de mi boca no salga palabra corrompida, Señor, sino la que su iglesia sea edificada, Señor, y ellos se vayan con una enseñanza de parte de usted, Señor, porque nosotros solamente somos instrumentos, Padre Celestial, los cuales usted nos usa, Padre Celestial, y sabemos que sin usted, Señor, no somos nada, Padre Celestial. Usted es el todo en nosotros, bendito Dios, y por eso a usted clamamos, glorioso Señor. Padre bendito, así también, Señor, ponemos en sus manos, glorioso Señor, estas dos necesidades que hay, bendito Señor. Una de nuestra hermana Evangelina, bendito Dios, que le van a operar esos ojos, bendito Señor. Que usted, Señor mío, tome el control, Padre Celestial, en esta semana que va a entrar a operación, Señor, o en el momento, Padre Celestial, que los médicos decidan, Señor, que usted sea obrando a través de los médicos, del medicamento, de todo lo que van a hacer, Señor. Que usted tome el control, Padre Celestial, de nuestra hermana, Señor, y la saque en victoria, bendito Señor, porque sabemos que usted es nuestro doctor de doctores, nuestro médico de médicos, bendito Dios. En sus manos la ponemos, Señor, para que usted haga la obra maravillosa de nuestra hermana, Señor. Y así también le pedimos por este familiar que lleva por nombre Brandon, glorioso Señor, que usted tome el control, bendito Señor, de ese malestar que trae, Señor mío, de esa parálisis, bendito Dios, que a él le dio, Señor. Que usted, Señor, Padre bendito, ponga en su corazón, Padre Celestial, primeramente, Señor, que le perdone sus pecados, Señor, y así, Señor, que su palabra en todo momento, cuando se le comparta, Padre Celestial, usted pueda perdonarle, Señor, y pueda hacer una obra maravillosa en su vida, Padre, así como lo ha hecho en cada uno de los que estamos aquí, Señor, que también vivimos con una necesidad, Padre, y usted nos ha hecho, Señor, libres de todo azote, Padre Celestial. Gracias le damos, Señor, en sus manos ponemos todo esto, Señor. A usted sea toda la honra, toda la gloria. Todo esto se lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Y gloria sea al Señor, hermanos. Siéntense, hermanos. Pues el Señor, hermanos, ha hecho grandes maravillas en nuestra vida, hermanos. Y nos ha bendecido grandemente, hermanos, en esta semana. Nos ha dado el que vestir, hermanos, el que comer, el que calzar, hermanos. Él nos ha sustentado y es por eso que estamos en ese agradecimiento, hermanos. Y el Señor, hermanos, también ha ido tomando el control, hermanos, de esta congregación, de esta casa de oración, hermanos. El Señor está obrando grandemente, hermanos. Y gracias, hermanos, a sus oraciones o a ese remanente que el Señor siente, hermanos, que están clamando, amados hermanos, de día y de noche por toda la iglesia, hermanos. Y el Señor sigue haciendo grandes obras en este lugar, hermanos, porque así, hermanos, como dice en el Salmo de Isaías 65, 24, dice: y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, dice, yo habré oído. El Señor, hermanos,
es grande y maravilloso. Él conoce, hermanos, todas las peticiones de nuestro corazón, hermanos. Si son buenas, Él va a obrar grandemente, hermanos. Y antes de que nosotros le clamemos al Señor, ella está obrando, hermanos. Dice esa hermosa alabanza que cuando Él queda en silencio es porque, hermanos, porque está trabajando, hermanos. Entonces esperemos los tiempos del Señor. Los tiempos de Dios son perfectos, hermanos. Los tiempos del Señor, el Señor nunca llega antes, hermanos, ni llega después. Él llega en el momento preciso, hermanos. Y es por eso que nosotros, hermanos, debemos de esperar en su misericordia en todo momento, hermanos. Y es por eso, hermanos, de todas esas bendiciones que el Señor ha tomado en nuestras vidas, dice, amados hermanos, nos hace que escuchemos 4 palabras que el Señor nos dice, hermanos, ahí en Isaías 28, 23, hermanos. No las busquen si quieren, hermanos, a ver si los hermanos nos la comparten ahí, que no. Y ahorita entramos a la palabra. Por todas las peticiones que el Señor nos hace, hermanos, dice Isaías 28, 23, primera, hermanos, que dice, estad atentos. Vamos a estar atentos, hermanos, a lo que el Señor nos dice. 2, y oíd mi voz. 3, hermanos, atender la palabra de Dios, hermanos, que nos va a decir en esta hermosa mañana. Y 4, hermanos, oíd mi dicho. Lo que el Señor nos va a decir en esta palabra, en esta preciosa mañana, hermanos, que atendamos, así como el Señor atiende nuestras necesidades, hermanos, nuestras peticiones, el Señor nos dice que hoy, hermanos, atendamos a lo que el Señor nos va a decir, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque dice que allá en Proverbios 15:3, hermanos, que los ojos de Jehová están en todo lugar, hermanos, mirando a los malos y también mirando a los buenos, hermanos. El Señor, hermanos, en todo momento nos está observando, hermanos, y está viendo mi conducir y el conducir de cada uno de ustedes, hermanos, y aún el del mundo entero, hermanos, cómo se está comportando delante del Señor, hermanos. Y es por eso que nosotros, hermanos, debemos de estar siempre delante de la presencia del Señor, hermanos, en todo momento, hermanos, dándole la honra y la gloria a nuestro Señor, hermanos, porque Él nos observa, hermanos, todo lo que hacemos. Al Señor no se le escapa nada, hermanos, y al rato, hermanos, nosotros vamos a entregar cuentas de todas esas cosas, hermanos, que el Señor nos demanda, hermanos. Por eso debemos de estar bien atentos, así como nuestro Señor está atento, hermanos. Nosotros debemos de estar atentos, pero hay algo más maravilloso, hermanos. Ese sí les voy a pedir que lo busquen en el nombre de Jesús. Salmo 33, 18, hermanos. Ese sí, hermanos, miren, dentro de todo eso que el Señor está viendo a los malos y a los buenos, hay algo muy maravilloso ahí, hermanos, que dice el Señor. Salmo 33, 18, dice, hermanos, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen y sobre los que esperan en su misericordia. ¿Cuántos esperamos en su misericordia, hermanos? Alabado sea el Señor. ¿Para qué, hermanos? Dice el 19, para librar sus almas de la muerte y para darles vida. ¿En qué, hermanos? En tiempos de hambre. Dentro de todo eso, hermanos, el ojo del Señor, hermanos, está sobre aquellos justos, sobre aquellos, hermanos, que obedecen a la palabra del Señor, hermanos, en todo momento, hermanos. Y tal fue, hermanos, vámonos ahora sí a Génesis 6, hermanos, para dar inicio a la palabra del Señor, hermanos. Y tal fue, hermanos, que aquí en Génesis 6, hermanos, se cumplió la palabra del Señor que está ahí, hermanos, en Proverbios 15:3, que dice que los ojos de Jehová están mirando en todo lugar a los malos y a los buenos, hermanos. Y fue así como sucedió, hermanos, en el capítulo 6 de Génesis, versículo 5, que dice, y vio Jehová. Vamos a hablar de la maldad, hermanos, que había en ese tiempo y que ahora en este tiempo también está viendo, hermanos, se está multiplicando la maldad. Y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, al mal. Hermanos, todo lo que pasó, hermanos, en ese tiempo, o lo que está escrito aquí en la palabra de Dios, hermanos, es un ejemplo para nosotros, hermanos, cómo queremos conducirnos delante de la presencia del Señor, hermanos, porque todo lo que hagamos, hermanos, va a tener una consecuencia grande, hermanos. Y tal fue en aquel tiempo, hermanos, que el Señor vio esa maldad de los hombres, amados hermanos, que era mucha ya, hermanos, y que todo lo que ellos pensaban, todo lo que había en su mente, en su corazón, era de continuo seguirse perdiendo cada día más y más, hermanos.
Y el Señor ya no podía soportar todas esas situaciones, hermanos, porque el Señor, hermanos, nos ha hecho libres, hermanos, y en esa libertad debemos de alabarle al Señor, de adorarle y de exaltarle, hermanos, usar esa libertad, hermanos, para exaltarle, no para libertinaje, hermanos, para hacer las cosas que el mundo está haciendo allá, hermanos. Entonces dice que los hijos de Dios, hermanos, se corrompieron grandemente delante de Dios. Y es por eso que al final del versículo 3 dice, hermanos, mas sus días serán 120 años, dice el Señor. Dentro de todo eso que Él ya había decretado, hermanos, traer juicio en ese tiempo, hermanos, todavía el Señor les da un tiempo de arrepentirse, hermanos, porque tenemos un Dios glorioso y un Dios maravilloso, hermanos, que aunque nosotros seamos pecadores, hermanos, el Señor siempre nos advierte. Él no va a hacer nada, hermanos, sin antes que nos va a avisar, hermanos, por qué nos va a castigar, hermanos, por qué va a venir el castigo o por qué iba a venir el castigo en aquel tiempo, hermanos. Entonces, muchos dicen, hermanos, que fueron 100 años, otros que son 120 años, porque dice que cuando llamó a Noé, que en el versículo 32 del versículo 5, del capítulo 5, dice que Noé era de 500 años. Y en el capítulo 7, versículo 6, dice que Noé era de 600 años cuando el diluvio vino sobre la tierra, cuando las aguas vinieron, hermanos. Pero el Señor dice que son 120 años. Pero independientemente, hermanos, 100 o 120 años, el Señor siempre nos avisa, hermanos, siempre nos advierte de lo que va a hacer, hermanos. Y a usted y yo, hermanos, tampoco el Señor nos ha encubierto el mal que va a traer a todos aquellos, hermanos, en esta generación que desobedecen a la palabra de Dios, y aún, hermanos, como dice aquí, a los hijos de Dios, hermanos, porque dice que la ira de Dios va a venir sobre los hijos de desobediencia, hermanos. Pero entonces, hermanos, el Señor dice, van a ser 120 años, y en ese tiempo, hermanos, dice que Noé halló gracia ante sus ojos, hermanos, y el apóstol Pedro, hermanos, lo llama pregonero de justicia, hermanos. Levantó a ese hombre para andar pregonando, hermanos, la palabra de Dios en ese tiempo, hermanos. O sea que fueron ellos advertidos, hermanos, anduvo predicando de la palabra de Dios, hermanos, para que ellos llegaran a ese arrepentimiento y se convirtieran de lo que estaban haciendo, para que el Señor los salvara juntamente con Noé y su familia. Pero ¿qué pasó? Que no quisieron, hermanos. Pero aquí hay algo muy maravilloso, que Noé, hermanos, atendió a ese llamado que el Señor le estaba haciendo, hermanos, porque miren, en lo que él pregonaba, hermanos, o predicaba de su palabra del Señor, el Señor le dijo también, hazte un arca, y le empezó a dar todas las medidas, cómo iba a ser, hermanos, y en lo que él predicaba, también construía, hermanos, ese lugar donde iba él ser salvo, hermanos. Y él a lo mejor también, hermanos, pasó por su mente, pues de aquí a 100 años pues va a pasar mucho tiempo, pues no, pero no, hermanos, Noé obedeció grandemente, hermanos, y predicaba su palabra, hermanos, y el Señor, y él obedecía a lo que el Señor le había dicho, hermanos. Y esa es una de las cosas que debemos nosotros de entender, hermanos, que mientras nosotros predicamos la palabra, también, hermanos, el Señor Jesucristo sigue preparando esas moradas que el Señor en un momento le dijo a sus discípulos allá en Juan 14, hoy puedes preparar morada para que donde yo esté, ustedes, dice, también puedan estar. Y eso es, hermanos, cuando nosotros atendemos la palabra del Señor, hermanos, y en todo momento que nos llaman a predicar de la palabra de Dios, sea allá afuera, sea en este lugar, hermanos, en todo momento debemos de atender a ese llamado, hermanos, porque se nos ha dicho siempre, hermanos, que el trabajo del Señor nada es en vano, hermanos. El Señor paga, y paga grandemente, y paga abundantemente, hermanos. Y quizá, hermanos, aquí no tenemos lo que queremos, hermanos, pero dice que allá en el cielo, hermanos, tenemos nuestra mansión. Allá es donde el Señor nos va a dar el pago, hermanos. Dice su palabra, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, hermanos. Entonces el Señor, mientras nosotros sigamos trabajando en su obra, hermanos, nosotros seguimos construyendo, hermanos, esas moradas celestiales, hermanos, que están allá arriba en el cielo. Pero ¿cómo es que tenemos que atender al llamado de Dios, hermanos? En todo momento, porque el Señor tiene sus pensamientos, son pensamientos de bien,
y no de mal para todos nosotros, hermanos. Entonces dice que en el versículo 5 del capítulo 6, hermanos, que era solamente de continuo al mal, que todo hacían mal, todo, hermanos, toda esa maldad que hacían. Y dice en el versículo 11, hermanos, le sigue diciendo, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, dice. Y otra vez, hermanos, versículo 12, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, dice, hermanos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Después de que todavía se les seguía diciendo, hermanos, a esos hijos de Dios que se volvieran al Señor, hermanos, dice que cada vez más era todavía más que se iban corrompiendo, hermanos. No querían entender, hermanos, no querían entender y no entendieron. Dice que hasta que vino el diluvio, hermanos. Y cuántas veces, hermanos, aquí también nosotros no queremos entender a ese llamado que el Señor nos hace, hermanos. Y ahorita el Señor, por medio de la palabra, nos va a decir lo que no tenemos que hacer, hermanos. Y aquí ya nos está diciendo, hermanos, que es nosotros nos volvamos al Señor, y Él es amplio y grande en misericordia, hermanos, que nos va a perdonar. Pero debemos, hermanos, de seguir adelante, hermanos, atendiendo la palabra de Dios, seguir teniendo, hermanos, día con día, momento a momento, ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, hermanos, porque si nosotros, hermanos, desde temprano le buscamos, el Señor, hermanos, nos va a seguir bendiciendo día con día, hermanos. Día con día nos va a bendecir, hermanos, donde hagamos, como dice la palabra del Señor, donde pongamos nuestro pie, si estamos en nuestro trabajo, ahí nos va a bendecir el Señor. Si estamos en la ciudad, allá nos va a bendecir el Señor. Si estamos en el campo, la bendición del Señor ahí va a llegar, hermanos. Hasta ese lugar va a llegar. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestro encuentro con el Señor es continuamente, hermanos, y el Señor nos cuida y nos protege, amados hermanos, porque Él dice en su palabra, yo nunca los dejaré ni los desampararé. Y el Señor, hermanos, hasta el día de hoy está cumpliendo esa promesa, hermanos, y es grande y maravilloso que nosotros, hermanos, en todo momento, así como estos grandes varones tuvieron ese encuentro con el Señor, hermanos, nosotros también, hermanos, porque también es para nosotros, hermanos. Entonces, hermanos, el Señor terminó con eso, hermanos, vino el diluvio y todo eso, hermanos, y acabó con esa generación, hermanos, no sin antes dejar ese remanente del Señor, que fue Noé y toda su familia, hermanos. Y esa es una gran bendición que hasta el día de hoy, hermanos, tenemos también nosotros, que el Señor nos sigue bendiciendo grandemente, hermanos. Otro acontecimiento pasó, hermanos, ahí mismo en Génesis. Ahora vámonos más adelante, hermanos. Génesis 19. Vamos a seguir, hermanos, estos ahorita es como ejemplo para nosotros, hermanos. Génesis 19, hermanos, versículo 4. También, hermanos, en ese tiempo nosotros ya conocemos esta escritura, hermanos, tal y como es. Dice que cuando el Señor le dijo a Abraham, hermanos, vete de tu tierra y de tu parentela, dice que Abraham tenía la edad de 75 años. Pasados 24 años que el Señor se le presentó a Abraham y le dijo, ya voy a cumplir la promesa que te hice, que te voy a dar un hijo. Y dice que se le presentaron 3 ángeles, hermanos, para decirle de la promesa del Señor. Pero cuando terminaron de hablar con Abraham, dice ahí, vamos a retroceder un poquito ahí en el 18, 16, hermanos. En el 18, hermanos, dice Génesis 18, 18. Dice, hermanos, que cuando terminó de hablar con Abraham y con Sara de todo lo que le iba a decir del hijo que le iba a dar, hermanos, dice en su palabra, dice entonces Jehová dijo entre sí que a poco le iba a encubrir algo a Abraham. Dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Dice el 18, hermanos, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él, dice, todas las naciones de la tierra. 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden, dice, el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir sobre Abraham lo que ha
hablado acerca de él. Y 20 dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor ya empieza a hablar con Abraham, el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más. El pecado, dice otra vez, hermanos, de ellos, el pecado de los hombres se ha agravado en extremo. Dice, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Vamos a detenernos ahí tantito, hermanos. Dice que él descendió, hermanos, porque ya en ese momento dice que dos varones se apartaron, hermanos, y caminaron hacia Sodoma. Fueron a ver qué es lo que había allá. Llegó hasta 10 y dice, no hay nadie, hermano, no había nadie, hermano. No había nada, hermanos. Entonces, ¿qué dice en el versículo 33? Luego que terminó de hablar con Abraham, hermanos, de Abraham interceder por todo eso, dice, y Jehová se fue luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar, hermanos. Abraham intercedió por el pueblo, hermanos, porque pues nadie, nosotros no queremos, hermanos, tanto como Abraham, le dolía en su corazón, hermanos, todo lo que el Señor estaba pensando hacer en ese tiempo, y lo que en este tiempo, hermanos, también el Señor está pensando hacer, hermanos. Es por eso que nosotros oramos y le pedimos al Señor en todo momento que tenga misericordia de su iglesia, de su congregación, hermanos, pero tal parece que nosotros, hermanos, o muchos hermanos, no quieren atender a la palabra de Dios, hermanos. ¿Y por qué es que estos dos varones se apartaron de Abraham, hermanos, y se fueron hacia Sodoma, hermanos? Dice en el capítulo 19 y versículo 4, fíjense, hermanos, pero antes dice que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde qué, hermanos, desde el más joven hasta el más viejo. Todos estaban corrompidos ya, hermanos, todos estaban corrompidos en ese, y eso es lo que el Señor iba a enviar a sus ángeles para ver, hermanos, qué tan... El Señor ya sabía, hermanos, el Señor ya sabía, porque Él lo sabe todo, hermanos. El Señor es omnipotente, es omnipresente y es omnisciente, hermanos. El Señor todo lo sabe, pero Él quiere, hermanos, comprobarnos a nosotros todo lo que estamos haciendo mal, hermanos, para que el día del juicio, todo eso, hermanos, dice la palabra de Dios que el Señor nos va a condenar a todo aquel impío. Pero mire, hermanos, yo digo, hermanos, yo digo que el Señor no nos va a condenar, nosotros nos estamos condenando solos, hermanos, porque nosotros mismos estamos buscando, hermanos, todo ese mal, hermanos. Entonces nosotros, al saber y al conocer, hermanos, que nosotros no nos estamos conduciendo conforme a la voluntad de Dios, pues solitos nos vamos a apartar, hermanos, solitos nos vamos a ir. ¿Por qué? Porque aquí está escrito todo lo que el Señor nos dejó para que nosotros podamos vivir bien delante de la presencia del Señor, hermanos. Y ese fue lo que pasó en ese tiempo con los de Sodoma y Gomorra, hermanos. Entonces, ¿qué dice en el versículo 5? Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron aquí esta noche? Sácalos, dice, para que los conozcamos. Eso de conozcamos, hermanos, pues ya sabe la perversión que traían en sus mentes, hermanos, en sus corazones. Entonces dice, entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta entre sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no os hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ella todo como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada. Y así es, hermanos, nosotros, miren, amados hermanos, Lot, hermanos, protegiendo, que sabemos que los ángeles no necesitaban protección, pero Lot, hermanos, así dando el sacrificio a sus hijas, hermanos. ¿Por qué? Por amor a los ángeles, hermanos, para que no los tocasen y todo eso. No le importó, hermanos, él decir, sabes que ahí están mis hijas, pero a estos varones de Dios no me los toquen. Lo mismo, hermanos, sabemos que cuando Abraham le pidió el sacrificio a su hijo Dios, Abraham lo iba a sacrificar, hermanos, pero Dios no iba a permitir, hermanos. Dios está probando nuestra obediencia, cuánto le obedecemos, qué tanto, hermanos, estamos dispuestos a dejar por amor a Dios, hermanos, porque primeramente dice su palabra que debemos de buscar el reino de Dios y su justicia, hermanos, y todo lo demás el Señor nos va a añadir. Y que Él añadió ahí esa bendición, hermanos, porque después ya no se querían ir contra los ángeles ni sus hijas, sino contra Lot. Pero ¿qué hicieron los ángeles? Lo jalaron y hirieron con ceguera
a todos esos que estaban corrompidos grandemente, hermanos. Entonces, hermanos, eso es como el Señor nos protege, nos ayuda y nos bendice, hermanos, cuando somos obedientes a su palabra, hermanos. Es una gran bendición. Y al día de hoy, hermanos, esos dos acontecimientos, hermanos, se están viviendo dentro de esta generación maligna y perversa, hermanos, que estamos viviendo, hermanos. Y ahora, hermanos, esa maldad de los hombres, hermanos, ya se está juntando aquí la maldad de los hombres y la maldad de Sodoma y de Gomorra, hermanos. Y no solamente allá afuera, hermanos, no solamente allá afuera, sino hasta aquí en los púlpitos, hermanos, está aconteciendo todo eso, hermanos, porque le están dando la honra y la gloria a otro Dios del cual no han conocido, hermanos, y se está corrompiendo grandemente, hermanos, porque ahora, ¿qué es lo que pasa en los púlpitos, hermanos? Empiezan a subir tantas cosas que para ganar almas, vestidos de payasos, vestidos con danzas, vestidos con tantas cosas, hermanos. Ahora están metiendo hasta tantos héroes ahí que hay ahí en los cines y todo eso, hermanos, porque dicen que quieren ganar almas, hermanos. Y nosotros no somos los que transformamos los corazones, nosotros no somos los que traemos las almas a Cristo, hermanos. El Señor es el que conoce esos corazones y Él es, hermanos, al que debemos de doblar nuestras rodillas para que el Señor tenga misericordia de todos ellos, así como la tuvo de nosotros, hermanos. Entonces ya se está corrompiendo grandemente, hermanos, toda esa maldad se está pasando ahora en la iglesia del Señor, hermanos. Y el Señor, hermanos, también nos está soportando todo esto, porque ahora, hermanos, no solamente esa maldad, sino ahora también se está blasfemando el nombre del Señor, poniendo, hermanos, iglesias transexuales, de toda cosa que está pasando, hermanos. Es algo ya muy, el Señor aborrece todas esas cosas, hermanos, y ellos piensan que le están dando la honra y la gloria al Señor, hermanos, cuando no es así, hermanos. Por eso decían nuestros hermanos ahorita que nosotros debemos de tener siempre al Espíritu Santo, ese encuentro con el Señor, para que cuando veamos nosotros esas cosas, sabemos que eso no viene de parte de Dios, hermanos. Esa viene de la maldad del hombre, de los pensamientos del hombre, hermanos, y al Señor no le agrada nada a eso, hermanos. Ellos piensan que le están dando la honra y la gloria al Señor, hermanos, cuando no es así, hermanos. Yo los invito, hermanos, que vayamos ahí al libro de Amós. Amós, hermanos, en el capítulo 5, versículo 21 al 23, hermanos. Todas esas cosas, hermanos, como lo que estaba haciendo en aquel tiempo también el pueblo de Israel, hermanos. Fíjense que, como dice el Señor, hermanos. Amós 5, 21. Dice, hermanos, en aquel tiempo se lo estaba diciendo al pueblo de Israel, hermanos. Abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. 22. Y si me ofreciereis vosotros holocaustos y vuestras ofrendas, ¿qué dice, hermanos? No las recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. 23. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. El Señor, hermanos, no le agrada nada de eso, hermanos. Aquí se está refiriendo, hermanos, en aquel tiempo cuando hicieron el becerro de oro, hermanos. Allá el pueblo de Israel le dijo a Aarón, haznos dioses para que nos lleven, porque a este Moisés no sabemos qué le ha pasado, hermanos. Y ellos estaban desesperados, hermanos, por tener a alguien que adorar. Y así al día de hoy la gente se desespera, hermanos, porque la tardanza del Señor, muchos ya la tienen por tardanza, hermanos, y ya no hayan qué hacer. ¿Para qué? Para llamar más la atención, para llamar más gente, hermanos. Y hay muchos que andan en el emocionalismo, hermanos, y se dejan llevar por todas esas falsas doctrinas que les están poniendo ahí, hermanos, y ellos dicen que se gozan y que el Espíritu Santo sí está en ese lugar, hermanos, y que por medio de todo eso que hace, dice que ahí se manifiesta el Espíritu Santo, hermanos, cuando el Espíritu Santo, ¿en dónde lo tenemos? Que mora en nosotros y está aquí en nuestros corazones, hermanos. Nosotros, por medio del Espíritu Santo, debemos de avivarnos, hermanos, porque el Espíritu Santo es el que nos hace, hermanos, andar en esa libertad de cantarle, de alabarle y de glorificarle al Rey de Reyes y Señor de Señores, amados hermanos. El Espíritu Santo no le vamos a decir, ven Espíritu Santo, ven, no, hermanos. El Señor, desde el momento que oímos, que creímos y que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador,
el Espíritu Santo llegó y moró en nosotros, en nuestro corazón, hermanos. Ahora nosotros debemos de hacer caso al Espíritu Santo, hermanos. Yo muchas veces me pregunto, imagínense, todos nosotros o todo cristiano, hermanos, doblamos rodilla, ayunamos y cantamos al Señor. Yo me pregunto, hermanos, si cuando nosotros estamos orando y ayunando, hermanos, el Espíritu Santo nos dirá, ¿sabes qué? Ahora vas a hacer esto, vas a poner tantas cosas ahí para que mi pueblo se goce. No, hermanos, el Espíritu Santo no nos va a hablar de esas cosas. Esas ya son cosas, hermanos, que nosotros metemos a nuestra mente, hermanos. ¿Para qué? Para que así, hermanos, dice la palabra de Dios, pues vamos nosotros y predicamos y traemos, hermanos, gente a la congregación o a Cristo, hermanos, pero después nos volvemos a mandar o a enviar 2 veces al mismo infierno, hermanos, porque así les decía en aquel tiempo, dice que hipócritas, dice, recorren cielo, mar y tierra para ser un prosélito o un seguidor, y una vez ya que lo han hallado, lo han encontrado, lo hacen 2 veces, hermanos, lo siguen lanzando al mismo infierno, hermanos, y las cosas de Dios no son así, hermanos. Por eso, ahorita, hermanos, nosotros tenemos que seguir adelante, hermanos, en todo momento. Y también, hermanos, en aquel tiempo, la revelación que le estaba dando el Señor Jesucristo al apóstol Juan, hermanos, en Apocalipsis 2:9, dice, yo conozco tus obras y tu tribulación, dice, y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia, dice, de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, dice, hermanos. Aquellos que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo también, hermanos, estaban revelando en aquel tiempo, diciendo que eran judíos, hermanos, pero no lo eran, hermanos, porque le daban la honra y la gloria a otro, hermanos. Y así en este tiempo también, en este tiempo de Noé y el tiempo de Sodoma y de Gomorra, hermanos, no estaban exaltando el nombre de nuestro Señor. Y el Señor, hermanos, ya no quería eso, ya no quiere eso, hermanos. Y es por eso, hermanos, que dice ahí en Romanos, hermanos, vámonos a Romanos 1:21, qué es lo que pasa con todos ellos, hermanos, todo lo que estaba pasando en ese tiempo. Romanos, hermanos, capítulo 1, vamos a empezar del versículo 21, porque, hermanos, está hablando de los hijos de Dios. Nuevamente dice, hermanos, Romanos capítulo 1 y su versículo 21, dice, hermanos, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino le dieron gracias, sino que se envanecieron, dice, en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, en semejanza de hombre, hermanos. ¿Por qué? Porque empiezan a meter, a subir, hermanos, aquí a los lugares, hermanos, todas esas imágenes, hermanos, que no son agradables a nuestro Señor, hermanos. Todas esas cosas, hermanos, quitan la gloria de Dios, le dejan de dar honra y gloria al Señor, hermanos. Y ellos creen, hermanos, que sí, se le está dando la honra y la gloria a Dios y que Dios se glorifica, que Dios se exalta, hermanos. Pero no es así, hermanos, porque desde el momento que nosotros, hermanos, nos empezamos a disfrazar de una cosa o quitamos o ponemos algo en nosotros de lo cual al Señor no le agrada, hermanos, ya estamos nosotros metiendo una imagen de hombre, hermanos. Cuando nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, esa es la imagen que debemos de traer de nuestro Señor Jesucristo, hombres y varonas, hermanos, espirituales, hermanos, porque el Señor es lo que anda buscando, verdaderos adoradores, hermanos, que le adoren en espíritu y en verdad, hermanos. Y la verdad es Cristo Jesús, hermanos. Nada más a Él le debemos de dar la honra y la gloria al Señor, hermanos, porque nosotros en todo momento debemos de traer, hermanos, el olor a Cristo Jesús, hermanos, para que así seamos aceptos delante de su presencia, hermanos, y la gracia siga en nosotros, hermanos, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo el 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo, dice, que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y aquí viene, hermanos, todo esto que pasó en aquel tiempo, pasaba en el tiempo de los romanos y está pasando ahorita, hermanos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas
antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos, y termina con un amén. Y sigue diciendo en el 26, por esto Dios los entregó, dice, a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y dice, hermanos, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El Señor a eso los entrega, hermanos, a una mente reprobada, hermanos, y ellos creen que están bien delante de la presencia de Dios, pero no es así, amados hermanos. Cada vez, hermanos, va de mal en mal su situación, porque dice la palabra de Dios que siguen acumulando ira para el día de la ira, hermanos, porque la ira de Dios viene pronto, hermanos. Entonces, dice, hermanos, que los entrega a una mente reprobada. 29. Estando atestados, dice, de toda inmundicia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Imagínense, hermanos, tantas cosas. Gracias a Dios que aquí en esta iglesia no hay envidia, ¿verdad? No hay murmuraciones, no hay nada de eso, ¿verdad, hermanos? Esta iglesia se conduce conforme a la voluntad del Señor, hermanos. Entonces, hermanos, fíjense todo lo que pasa, hermanos. Nosotros, hermanos, desde el momento que murmuramos, que criticamos, que decimos, este hermano no me gusta, este hermano no acá, hermanos, todas esas cosas no le agradan al Señor, hermanos. Y si no nos ponemos delante de la presencia del Señor, hermanos, o nos santificamos para que el Señor, hermanos, en todo momento, cuando alguien venga, hermanos, y nos quiera decir algo del hermano, de la hermana, le digamos, hermano, en el nombre de Jesús, mejor vamos a orar para que el Señor te restaure a ti, me restaure a mí y restaure a aquel del cual te estás quejando, porque si no, hermanos, vamos a ir de mal en peor, hermanos, vamos a ir de mal en peor, y eso no es lo que quiere el Señor, hermanos. El Señor dice que nos quiere santos porque Él es santo, y dice que seamos santos en toda, hermanos, en toda nuestra manera de vivir, no nada más en unas cosas, hermanos, sino que seamos santos, amados hermanos. Todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu sean santos para la venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Todo eso, hermanos, es lo que pasa. Y ellos siguen diciendo, hermanos, que ellos están bien delante de Dios, hermanos, cuando sabemos que dice nuestro Señor, Él ya los entregó, hermanos, Él ya les dijo todas esas cosas que van a hacer, hermanos, todo lo que va a pasar delante de ellos cuando el Señor los llame a juicio, hermanos. Pero que hay, hermanos, ahora sí, hermanos, vamos por que está en Salmos, amados hermanos, que vimos que el ojo de Jehová, hermanos, está con aquellos justos, hermanos. Vamos a regresar ahí a Génesis 6, hermanos. Ya casi vamos a terminar, hermanos. A Génesis 6, a esos que sí siguen a Dios, hermanos, a ese remanente que el Señor prepara, o aquel varón, hermanos, aquel varón que anda conforme a la palabra de Dios. Dice, hermanos, en Génesis capítulo 6, versículo 8, hermanos. Dice, hermanos, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Versículo 9, dice, y estas son las generaciones de Noé. Noé, varón, ¿qué, hermanos? Justo. ¿Era qué? ¿Con quién, hermanos? Con sus generaciones, con Dios caminó Noé. Tres cosas, hermanos: varón justo y perfecto de sus generaciones. ¿Quiénes son sus generaciones? Sus hijos, hermanos. Sus hijos. Nosotros debemos de estar primeramente, el primer ministerio que nos pone Dios, hermanos, son nuestros hijos, para que nosotros seamos ejemplo a seguir, porque estos tres, hermanos, dice que no era perfecto con Dios, pero sí era perfecto con sus generaciones, y el Señor mira todo eso, hermanos, y también dice que caminó con Dios
así como nosotros debemos de caminar con Dios, hermanos. Si caminamos con Dios, nada de murmuraciones, nada de envidia, nada, hermanos, va a haber en nuestra vida, hermanos. Y en el momento que haya, el Espíritu Santo dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, hermanos, como este varón era justo, perfecto en sus generaciones y que caminó con Dios, dice en el versículo 18, dice: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú y quién, hermanos, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Es una gran bendición, hermanos, cuando nosotros nos ponemos en la brecha, hermanos, y seguimos al blanco perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. El Señor, hermanos, nos ama y nos cuida y nos protege, hermanos, y como dijo el Salmo ahí, hermanos, nos da nuestra comida, hermanos, o nuestra salvación en tiempos de hambre, hermanos. Aquí Noé, hermanos, le dio la salvación porque le dijo el Señor: hazte el arca y de ahí tú vas a salir salvos, hermanos. Imagínense, dice que el arca tenía primero, segundo y tercer piso, hermanos. ¿Para cuántas personas era ahí, hermanos? Nada más se fueron 8, hermanos, nada más escaparon 8. Y si nos vamos también a lo de Sodoma y de Gomorra, el Señor cuidó a Lot y a su familia, hermanos. Eran 4, fueron la mitad, amados hermanos, de lo que fue en el tiempo de Noé. Pero ¿qué dice, hermanos? Que la esposa de Lot volvió atrás y solamente pudieron obtener la salvación 3 de ese donde envió el fuego a Sodoma y a Gomorra, hermanos. Y es algo preocupante, hermanos, que nosotros debemos de preocuparnos, hermanos. ¿Cuántos nos vamos a ir en el arrebatamiento, hermanos? ¿Cuántos el Señor nos va a llevar, hermanos? Es algo preocupante, hermanos. Yo me angustio y yo platico mucho con mis hijas, con mi esposa. Le digo: mira, hija, aquí está la palabra de Dios para que nosotros podamos caminar en ese temor delante de la presencia del Señor. Vamos a echarle ganas, familia, le digo, vamos a echarle ganas. Y a ustedes también, hermanos, les digo, hermanos, que le echemos ganas en el camino del Señor, como dice allá en 2 de Corintios, hermanos, 5:17, de modo, dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron ya, he aquí, hermanos, todas deben de ser hechas nuevas, amados hermanos, todas, amados hermanos. Y también dice allá en Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es esa ahí. Dice: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira, dice, en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque dice que las cosas de la tierra, hermanos, nada sirven, son vanas, hermanos, vanas delante de la presencia del Señor. Por eso nosotros, hermanos, debemos de siempre estar delante del Señor en ese temor, hermanos, para que el Señor nos ayude y nos bendiga grandemente, hermanos. Terminamos con esto, hermanos, Mateo 24. Hermanos, todas esas cosas, hermanos, todas esas palabras que el Señor nos dice, hermanos, lo que nos está poniendo acá, Mateo 24:35, dice, hermanos, lo que estaba diciendo, dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Estas palabras, hermanos, que el Señor nos está diciendo el día de hoy. Y dice, hermanos, sabemos que Cristo viene pronto, hermanos. ¿Cuántos sabemos que Cristo viene? Alabado sea el Señor. Pero ¿qué dice aquí en el 36, hermanos? Sabemos que Cristo viene, pero el día y la hora nadie sabe. Dice: ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Dice: mas como en los días de Noé, ¿qué dice, hermanos? Así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Y qué dice el 39? Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, dice, hermanos. Así será, hermanos, así será. El Señor nos va a avisar, hermanos. El Señor nos dice y nos pide que estemos siempre apercibidos, hermanos, que estemos velando en todo momento, hermanos. Dice el 43 de ahí mismo, dice, hermanos, que así también será la venida del Hijo del Hombre. Pero sabed esto, dice, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría
y no dejaría minar su casa. Por tanto, también, hermanos, ahora nos dice a vosotros, estad, ¿qué, hermanos? Preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Dice, hermanos, una pregunta: ¿quién es el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Oye, hermanos, nos está dando el alimento a tiempo. Dice el 46, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. 47, de cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y fíjese, hermanos, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Fíjese, hermanos, vamos a detenernos ahí tantito. Yo en lo personal, hermanos, he oído mucho esta situación. No, pues es que yo voy allá, estoy con ellos conviviendo, porque pues ahí, en el momento que el Señor me dé la oportunidad, les voy a hablar de la palabra del Señor, y por eso convivo. Amados hermanos, nosotros corremos un gran peligro cuando vamos a esos lugares, porque si nos ponemos en oración, pues puede ser que el Señor nos ayude, hermanos, pero nosotros estamos ahí, hermanos, jugando con fuego, hermanos, porque nosotros ya no debemos de estar ahí, hermanos, porque si en ese momento viene nuestro Señor Jesucristo, ya sabe lo que nos va a pasar, hermanos, porque ahí muchas veces, hermanos, muchos hermanos se ha sabido de que están ahí y están siendo partícipes de todas las cosas, hermanos, de todas las cosas malas que se hablan ahí, hermanos, porque no se hablan cosas buenas, hermanos. Nosotros recordemos que de ahí nos sacó el Señor y sabemos cómo era nuestro conducir en ese tiempo, hermanos, cómo era que se expresaban cuando están tomando, cuando están comiendo y cuando se están emborrachando, hermanos. Dice, por eso dice, nosotros, hermanos, no debemos de estar, sí debemos de predicarle al borracho, claro que sí, al adúltero, claro que sí, hermanos, pero no debemos de ir a esos lugares, hermanos, porque Satanás nos puede dar una zarandeada ahí, hermanos. Mejor ponernos en oración, y cuando el Señor nos ponga ahí que a una persona, pues vamos a darle con la palabra para que el Señor tenga misericordia de él, así como tuvo de nosotros, porque si el Señor viene y nos encuentra ahí, hermanos, fíjese qué es lo que va a pasar. Dice el 50, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe. 51, hermanos. ¿Y qué dice, hermanos? Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Y ahí, ¿qué será, hermanos? Será el lloro y el crujir de dientes, hermanos. Ahí, hermanos, es donde el Señor nos encuentra, hermanos, en ese tiempo que nosotros, que sea el tiempo del Señor, que estemos sirviendo al Señor, y aunque no estemos en el servicio del Señor, si el Señor nos encuentra en ese tiempo, hermanos, nos vamos a quedar, hermanos. ¿Y de qué sirvió los 20, los 30, los 40? Porque pues nosotros, hermanos, nos llenamos de orgullo, hermanos, diciendo es que yo tengo 10, yo tengo 15, yo tengo 20, yo tengo 30, tengo 40, pero ¿de qué sirve, hermanos? No ha habido un cambio en nuestra vida, no ha habido esa verdadera entrega en el Señor, hermanos. Yo no sé, hermanos, al día de hoy, ¿qué es lo que a usted le está impidiendo, hermanos, seguir el camino del Señor? Quizá ahorita en este tiempo, hermanos, lo que se ha visto, los trabajos, hermanos, nos quitan mucho tiempo, hermanos, y nos quitan mucho tiempo del Señor. Y no se dice que no debemos de trabajar, hermanos. La palabra de Dios dice que el que no trabaje, que no coma, hermanos. Pero pues vamos pidiéndole al Señor que nos dé un trabajo adecuado, hermanos, para que nosotros estemos siempre delante de la presencia del Señor. Porque mire, hermanos, si en aquel tiempo que venga el Señor Jesucristo y nos encuentra allá, hermanos, y que sí tenemos la oportunidad de venir, pues nos vamos a quedar, hermanos. Pidámosle al Señor, hermanos, para que el Señor nos ayude y nos bendiga grandemente, hermanos, y así en todo momento, hermanos, el llamado del Señor, porque así como se dice, hermanos, que todo trabajo del Señor no es en vano, hermanos. Usted, aunque no lo crea, hermanos, el estar aquí congregado, usted está construyendo o esa morada, o el Señor le está preparando esa morada para usted, hermanos. Ahorita, hermanos, el Señor ya nos va a dar la oportunidad, entrando septiembre, de abrir aquí en las tardes, hermanos. Vamos a orar para que el Señor, hermanos, tome el control en las tardes, y así como estamos, hermanos, todos reunidos aquí, que en las tardes también estemos, hermanos, porque si nuestro Señor Jesucristo viene un domingo en la tarde, viene un martes en la tarde, o viene, es un decir, hermanos, no quiera decir que nos vamos a quedar, hermanos.
Y si usted está ya predicando de la palabra, está orando, está por la iglesia, hermanos, pues que el Señor nos ayude grandemente, hermanos. Y sabemos que hay hermanos ya grandes que no pueden congregarse, hermanos, pero yo sé, hermanos, que son varones y varonas de oraciones en sus hogares, hermanos. Que el Señor nos ayude y nos bendiga grandemente, hermanos. La honra y la gloria es para nuestro Dios, hermanos. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar por todas estas cosas, hermanos, para que el Señor nos ayude y nos guarde en todos nuestros quehaceres, hermanos, y nos dé los tiempos necesarios para estar siempre delante de la presencia del Señor, hermanos. Yo los invito, hermanos, que inclinen su cabeza, hermanos, y vamos a orarle al Señor. Padre bendito, gracias te damos, glorioso Dios, porque, Señor mío, nos has hecho entender, Padre celestial, que mejor es el reino y tu justicia, Señor mío, que todas las cosas que están aquí abajo en la tierra. Bendito Señor, ayúdanos, Señor mío, a entender, Padre celestial, y en que siempre estemos en esa gracia delante de su presencia. Bendito Dios, y que no pase, Señor mío, en aquel tiempo que usted mande a su Hijo amado Jesucristo, Señor, por toda su iglesia, Padre, que nosotros, Señor mío, y me incluyo yo, Padre, que estemos allá comiendo y bebiendo, Señor mío, o haciendo cosas que no son agradables delante de su presencia, Padre, y así, Señor mío, que nosotros nos vayamos a quedar, Señor, porque nosotros no estamos aquí, toda esta iglesia congregada, Señor, para quedarnos, bendito Dios, sino que queremos ir a su presencia, Señor, queremos estar con usted, bendito Dios, y nos queremos ir, Señor mío, en ese arrebatamiento, Padre, ya sea que vivamos o ya sea que muramos, Señor mío. Dice su palabra, Padre celestial, que seremos transformados, Padre bendito, y le veremos tal como es usted, bendito Dios. Y así, Señor, queremos, Padre celestial, que nosotros, Señor, seguirnos santificando y purificando delante de usted, bendito Padre celestial. Pero no lo podemos hacer, Señor, si usted no nos sigue ayudando, Señor. En sus manos, Padre celestial, ponemos la vida de cada uno de nuestros hermanos y de nuestras hermanas aquí reunidas, Señor, sea cual sea la situación que esté, Padre celestial, obstruyendo, Señor mío, para que estén aquí gozándonos, Señor mío, en todo momento, Padre, delante de su presencia, Señor, porque es una gran bendición, Padre, que todavía en este tiempo, aquí, Señor mío, en esta ciudad de México, Padre, en este país de México, se siga hablando de su palabra libremente, Señor. Sabemos que en otros lugares ya no hay esa libertad, bendito Dios. Que nosotros, Señor, aprovechemos bien los tiempos, Señor, hasta que el día que usted venga, Padre, nos halle santos, limpios, bendito Padre celestial, y así, Señor, podernos ir con usted en gloria, Señor. Gracias le damos, bendito Dios. Todo esto se lo pido, Señor, se lo ruego y se lo suplico en ese nombre que es sobre todo nombre, en el de su Hijo amado Jesucristo. Amén, hermanos. Gloria sea al Señor, hermanos. Hay que hacer, dice la palabra de Dios, que todo lo hagamos en orden y en secreto. Después pasan nuestros hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la semana que ha concluido y que tú nos has socorrido y bendecido con el trabajo, Señor, con ese esfuerzo, Señor, que tú nos das para poder ganarnos el pan nuestro de cada día. Dios, gracias por tu misericordia, Señor. Ahora te pedimos, Padre, que usted y Dios multiplique ese dinero, Señor, mi Dios, esos tesoros, Padre Santo, Señor, para que usted suplida toda necesidad y que bendiga a toda alegre, mi Dios, Padre eterno, Señor, y que nos dé sabiduría para ser buenos administradores. Que mi hermano que administra ese dinero, Señor, mi Dios, que usted dé sabiduría, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, adelante. Vamos a alabar a Dios, hermanos, en lo que pasa a nuestros hermanos. Sobre lo que mis ojos ven, avanzando sobre lo que sigo hallando, en nuestro
todos ven, al santo sobre todo el corazón, para orar por todas las necesidades que tengamos, hermanos. Ese día, el día martes. El día jueves tenemos servicio como el día de hoy, de alabanza y predicación, hermanos. El día domingo tenemos otro servicio como el día de hoy. Si Dios nos presta la vida, hermanos. Perdón. Este domingo, hermanos, no va a haber servicio. Este sábado, este domingo es el día 20, perdón. Se va a cerrar la iglesia por causa de los fuegos que se ponen aquí afuera, hermanos.
Por esa razón vamos a cerrar este día domingo. Pero hermanos, tenemos para el próximo domingo, si Dios nos presta la vida de este que cerramos de 15 días, tenemos el aniversario, hermanos. Recuerden que es el aniversario que vamos a tener aquí nosotros. Vamos a tener va a haber bautizos, hermanos. Vamos a convivir un rato después de escuchar la palabra. Y hay libertad, hermanos, es de traje. Cada quien puede traer algo para compartir con el que está a su lado. Compartir de lo que Dios nos provee, hermanos, el alimento. Y que pasemos un tiempo, hermanos, agradable, en armonía, como dice la Escritura. Y también tenemos la velada de las varonas, que es el día 25. El día 25, el viernes 25 de agosto, hermanas, las hermanas tienen su reunión. Y nosotros los varones tenemos servicio el día primero, el primer viernes de septiembre, aquí, hermanos, pero no es en este lugar, es en el rancho Tadeo. Ya saben dónde es, ya hemos ido la mayoría, ya lo conocemos, y que se animen todos los varones para poder asistir, hermanos. Aquí, en la entrada, aquí nos reunimos de 8 a 9 para llegar y allá, empezar a las 10 de la noche y terminar a las 6 de la mañana, hermanos, si Dios nos presta la vida. Y el día 3, el primer domingo de septiembre, recordemos que el Señor ya nos dio esa bendición de poder llegar a un acuerdo nosotros, hermanos, aquí con los pastores, de que ya va a abrirse este lugar también en la tarde, hermanos, para aquellos que pues no pueden venir en la mañana, puedan venir en la tarde, y si usted también puede venir en la mañana y en la tarde, pues lo podamos hacer, hermanos. ¿Para qué? Pues para que seamos bendecidos, hermanos, para que nos llevemos una bendición, como dice la Escritura, dice que aquí Dios manda la bendición y también la vida eterna. Amén, hermanos. Pues hay que orar, hermanos, por los que se van a bautizar. Hay que ponernos delante del Señor, hermanos, para que no haya tropiezo, para que el enemigo no los vaya a querer que se arrepientan a la mera hora, hermanos, como ha pasado algunas veces, que muchos retroceden, sino que el Señor les dé ese espíritu, les dé un avivamiento, ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio que el Señor nos da. Amén. Vamos a orar, hermanos, para levántese y pónganse sobre sus pies y vamos a orar para que el Señor nos socorre, nos bendiga y nos ayude en el transcurso del día y al principio de la semana. Y le decimos a nuestro hermano Panchito que hoy nos lleve en oración. Amado Dios, gracias, Señor, por este tipo de servicio. Bendito Dios, gracias, Señor, por tu bendición que nos das, Señor. Gracias por que eres bueno, por tu misericordia, bendito Dios, Señor. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, por todo lo que haces en nosotros y por nosotros, Señor. Aún sin merecerlo, Señor amado, aún, Señor amado, a veces, Señor, que no queremos orar o cosas así, Señor, y tú estás siempre ahí, bendito Dios, Señor. Te rogamos, Padre bendito, Señor, que lleves con bien a todos mis hermanos, Señor, que vayan a sus hogares, bendito Dios, a todos los hermanos que no pudieron venir, que los bendiga, Señor amado, Señor, y que a lo largo de este día, bendito Dios, tú sigas, Señor, ministrándonos, bendito Dios, sigas ministrándonos, Señor, con tu presencia, con tu Espíritu Santo, bendito Dios, Señor. Llena, Señor, nuestro corazón de tu alabanza, Padre de la gloria, Señor. Todo esto te lo rogamos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Hermanos, pues que Dios los bendiga, y a todos los que vinieron por primera vez, que se nos pasó, que Dios los bendiga grandemente, que no sea la primera ni la última, y que Dios bendiga a este varón Antonio Díaz, que hoy nos acompañó en este día. Que Dios los guarde y los bendiga grandemente a todos, hermanos.